Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías medicina interna. En este caso vamos a hacer un resumen ejecutivo en menos de 30 minutos de la ADA 2025, aclarando que solo vamos a hablar de diabetes tipo 2, porque si no sería imposible hacer un resumen ejecutivo. Si quieren ver un video de la totalidad de la guía, ya está disponible en el canal, el link se los dejo en la descripción. Y recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like, darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med y los invito a conocer y adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de www.grupomedi.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes, recordándoles que todo nuestro contenido es 100% virtual, asincrónico, es altamente interactivo y tiene certificación con validez tanto nacional como internacional, respaldado por sociedades científicas de prestigio. Así que, no siendo más, vamos adelante con este capítulo. Aprovecho para comentarles, ya que muchos de ustedes me los han pedido, que de ahora en adelante las presentaciones van a estar disponibles en Studypool. Empecemos hablando de los principales cambios de la guía. Los principales cambios es que ahora recomiendan el monitoreo continuo de glucosa en diabetes tipo 2, incluso cuando no tienen uso de insulina. Meten la evidencia de los beneficios cardiovasculares y renales de los análogos del GLP-1, hablan del manejo de la obesidad y la esteatosis hepática, sobre todo por el hallazgo del resmetirón que tuvimos el año pasado, hablan un poco más del consumo de cannabis y el riesgo de cetoacidosis diabética, hablan muchísimo del manejo nutricional y psicoterapéutico, y algo muy importante es que incluyen el consenso de manejo de crisis periglicémicas que publicaron el año pasado. Ahora sí entremos entonces en materia. La diabetes se clasifica en varios tipos. Tenemos diabetes tipo 1, que es la autoinmune, tipo 2, que es en la que nos vamos a enfocar en este video, que es la alteración metabólica que genera resistencia a la insulina y posteriormente de manera progresiva déficit en el síntesis de insulina. Hay causas específicas que son la monogénica del páncreas exocrino y la inducida por drogas o medicamentos, y la gestacional. Se han estado haciendo esfuerzos por hacer una mejor clasificación, pero para eso todavía falta. El tamizaje de la diabetes mellitus tipo 2 se realiza en población de riesgo. ¿Y qué se entiende como población de riesgo? Número 1, cualquier persona mayor de 35 años. Número 2, cualquier mujer con antecedente de diabetes mellitus gestacional. Y número 3, si no cumple lo anterior, cualquier persona con sobrepeso u obesidad que tenga algún factor de riesgo, como familiares, raza de riesgo, antecedente de enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, sedentarismo, condiciones asociadas con resistencia a la insulina, entre otras. También voy a tamizar en ciertas poblaciones que tienen medicamentos de riesgo. Si yo uso o si mi paciente usa corticoides, estatinas, diuréticos tiacídicos o antipsicóticos de segunda generación, se beneficia de tamizaje. Y el VIH también es una población muy importante a tamizar al diagnóstico y también al cambiar la medicación y a los 3 a 6 meses de iniciar un nuevo medicamento antirretroviral. Y el tamizaje lo puedo hacer con cualquiera de las tres pruebas clásicas que conocemos: glicemia en ayunas, prueba de tolerancia oral a la glucosa o hemoglobina glicada. Ese tamizaje me puede salir alterado o normal. Si sale normal, le voy a seguir haciendo el tamizaje cada 3 años a mi paciente. Si por el contrario sale alterado, sale en prediabetes, se lo voy a hacer cada año, y si sale en diabetes ya dependerá del manejo y del control del mismo. ¿Cómo voy a definir prediabetes? Una hemoglobina glicada entre 5, 7 y 6.4%, una glicemia en ayunas entre 100 y 125 o una PTOG entre 140 y 199. Y es importante su identificación porque aumenta significativamente el riesgo de progresión a diabetes y el riesgo cardiovascular. Ya el diagnóstico va a ser en valores superiores a los de prediabetes: glicada igual o mayor a 6.5%, ayunas igual o mayor a 126 y PTOG igual o mayor a 200. Importante: para confirmar el diagnóstico yo necesito al menos dos resultados alterados, sea que los tome al mismo tiempo o que tomo uno que está alterado y lo confirmo. Si por alguna razón tomo dos, uno está alterado y el otro no, repito el que está alterado, y si vuelve a estar alterado confirmo el diagnóstico. El único escenario en el cual no voy a necesitar confirmación diagnóstica va a ser cuando me encuentro con una glicemia al azar mayor a 200 en un paciente que tenga síntomas clásicos de hiperglicemia, que van a ser las famosas P's de la diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. La prevención de la diabetes es algo que va a aplicar en general en población en riesgo y en pacientes que tienen prediabetes, y también a su vez va a ser el mismo manejo no farmacológico de la diabetes.
¿Qué va a incluir esto? Reducción del 7 al 10% del peso y ejercicio como mínimo 150 minutos semanales. Una adecuada nutrición donde está la dieta mediterránea, la dieta DAS, ayuno intermitente basada en plantas. Puede ser cualquiera, lo importante es que nunca sea la cetogénica. ¿Listo? Que no sea la cetogénica. La higiene del sueño es súper importante. Si tienen menos de 6 horas o más de 9 horas de sueño, aumenta el riesgo. Y todo esto idealmente debe ser dirigido por un programa. ¿Listo? Y algo muy importante dentro de la prevención es manejar el resto de las complicaciones cardiovasculares que puede tener asociadas ese paciente. Ya en términos de medicamentos para prevenir la diabetes mellitus tipo 2, pues esto solo está estudiado en prediabetes y la única que tiene una recomendación formal es la metformina, pero no se indica a todos los pacientes con prediabetes, se indica a ciertos pacientes que son aquellos con edad entre 25 y 60 años, índice de masa corporal mayor a 35, aquellos que tengan como valores muy elevados de parámetros glicémicos, usualmente ayunas mayor a 110, glicada mayor a 6% o antecedente de diabetes mellitus gestacional. Se han estudiado otros medicamentos, pero de momento pues no hay recomendación de los mismos y solo se hacen estas poblaciones porque son aquellas en las cuales la metformina tiene un beneficio semejante a los cambios en estilo de vida. El control, tanto en el escenario de prevención en prediabetes o ya en el paciente diabético, lo voy a hacer usualmente con hemoglobina glicada. Que la hemoglobina glicada en general que voy a buscar es menor al 7%, que se traduce en una preprandial de 80 a 130 y una postprandial menor a 180. Recuerden que la hemoglobina glicada me da como un estimado de cómo ha estado la glucometría del paciente o la glicemia en los últimos 2 a 3 meses y aquí están los valores más o menos que corresponden a cada uno de los valores de hemoglobina glicada y su relación o su predicción, por decirlo de alguna forma, de la glucometría del paciente. Pero cada vez más estamos haciendo control con otros parámetros diferentes a la hemoglobina glicada, como lo es el monitoreo continuo de glucosa. El monitoreo continuo de glucosa puede ser continuo, puede ser intermitente o puede ser profesional. Continuo es el que el paciente se lo deja ya de ahí de por vida y eso es más que todo para diabéticos tipo 1 y algunos diabéticos tipo 2 con alto riesgo de hipoglicemia y sobre todo cuando tienen insulinas. El intermitente también y el profesional va a ser que yo solo se lo pongo 14 días a un paciente para analizar cómo se está comportando en esos 14 días. Cuando yo utilizo un monitoreo continuo de glucosa, lo importante es que se haya utilizado por al menos 14 días y haya sido útil o haya estado puesto por lo menos el 70% del tiempo. Y voy a analizar varios parámetros, la glicemia promedio, el GMI, que es como un predictor de la hemoglobina glicada, el coeficiente de variación, que es el que más me habla de riesgo de hipoglicemia, y unos rangos de glucometría, realmente es de glicemia intersticial o de glucosa intersticial, que es tiempo dentro del rango, 2 tiempos encima del rango y 2 tiempos debajo del rango. Y cada uno de ellos tiene una meta específica de porcentaje, que esa me la van a reportar acá. Entonces, pues digamos que si uno se enfrenta a esto, lo que tiene que hacer es buscar esta tablita para ver si el paciente está bien o mal y en dónde es que está fallando. Si me voy con la meta de hemoglobina glicada, que pues es realmente a lo que todavía nos enfrentamos principalmente, ya les había mencionado que la meta usual va a ser 7%, pero si yo tengo un paciente muy sano, joven, con bajo riesgo de hipoglicemia, puede ser más baja, y si tengo un paciente anciano comórbido con pobre expectativa de vida, puede ser más alta, y así en general voy a ver las condiciones. Alto riesgo de hipoglicemia, voy a ser menos estricto. Muy comórbido, voy a ser menos estricto. Y siempre dentro del control del paciente tengo que estar evaluando y estar monitorizando y tamizando si mi paciente tiene riesgo de hipoglicemia, porque cualquier evento de hipoglicemia me debe hacer replantearme el plan de manejo e incluso la meta de hemoglobina glicada que estoy manejando. Ya en cuanto al manejo per se de la diabetes mellitus tipo 2, digamos que yo lo diagnostico, le hago toda la parte del manejo no farmacológico y voy a evaluar sus comorbilidades. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alto riesgo cardiovascular, el manejo va a ser con un GLP-1 o con un SGLT2. Si tiene falla cardíaca, el manejo va a ser con un SGLT2 y si tiene enfermedad renal crónica, el manejo va a ser o con un SGLT2 o con un GLP-1 que tenga evidencia de beneficio renal. Si no tiene ninguna de esas comorbilidades y tiene sobrepeso, voy a utilizar un medicamento que ojalá le reduzca el peso, que casi siempre va a ser el análogo del GLP-1. Y si no tiene ninguna de las otras condiciones, pues ya voy a evaluar el costo, el riesgo de hipoglicemia, entre otras condiciones.
¿Cuándo voy a iniciar terapia dual de inicio o de entrada? Cuando el paciente tenga la hemoglobina glicada 1,5% lejos de la meta. Y voy a iniciar insulinoterapia de entrada cuando el paciente tenga glicada mayor a 10%, glicemia mayor a 300 o fallo de célula beta. Si no estoy empezando insulina de entrada, sino que mi paciente, por ejemplo, venía con los medicamentos orales, le he ido poniendo más y más medicamentos, pero no logro llegar a la meta y digo, no, ya me toca irme a un inyectable, idealmente siempre lo primero que debo considerar es utilizar un GLP-1. Pero si mi paciente ya tiene un GLP-1, que es pues actualmente lo que más está pasando, pues me voy a ir a insulinoterapia. Y la primera insulina que le voy a poner es la insulina basal, es decir, la de larga acción que se va a poner en las noches. Se la voy a iniciar a 10 unidades o a 0,1 a 0,2 unidades por kilo. Lo voy a enseñar a controlarse su glucometría y le voy a decir, si usted después de 3 días se da cuenta que su glucometría preprandial está fuera de metas, es decir, por encima de 130, váyase subiendo 2 unidades. Y así sucesivamente nos vemos en 3 meses con una hemoglobina glicada. Si la hemoglobina glicada está por encima de 10%, o si yo me topo con un paciente que tiene una buena hemoglobina glicada, pero tiene mucha variabilidad glicémica o una diferencia muy alta entre la glucometría de la mañana y de la noche, que me hace pensar que tiene más dosis basal de la que necesitaría, planteo el inicio de un bolo preprandial, una única insulina preprandial antes de la comida. La dosis va a ser de 4 unidades o del 10% de la insulina basal y nuevamente que se monitorice si cada 3 días no está en metas, que se ajuste y nos vemos en 3 meses con un nuevo resultado de hemoglobina glicada. Si sigue por fuera de metas, segundo bolo, repito proceso, en 3 meses sigue por fuera de metas, tercer bolo y hasta ahí llega lo que le puedo poner. Una basal y 3 bolos y de ahí en adelante es subir dosis. La tecnología en diabetes pues es algo que cada vez está más en auge, tenemos mucha tecnología, tenemos los glucómetros, las bombas de insulina, los sensores, la combinación de los dos, los lápices inteligentes y en general lo que nos han demostrado es que logran un mejor control glicémico y menor hipoglicemia, pero que requieren de una muy buena educación y que tienen un incremento importante en los costos. En general, ¿qué pacientes se van a beneficiar de esta tecnología? El glucómetro, cualquier paciente que use insulinas. Las bombas de insulina y los sensores en general, todos los diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2 con múltiples dosis de insulina y alto riesgo de hipoglicemia. Sería como el resumen. Una vez entonces le inicio el manejo, voy a hacerle seguimiento y la ADA este año nos regaló esta tabla enorme y sin sentido de todo lo que nos toca hacerle seguimiento. El mensaje más importante me parece a mí es este que les pegué ahí del texto y es que pues el profesional de salud va a priorizar qué es necesario y qué es no según los recursos y el tiempo. A grandes rasgos, tamizaje de complicaciones y tamizaje de riesgo cardiovascular anual. ¿Listo? Es como lo que deberíamos hacer con estos pacientes. Y control de hemoglobina glicada cada 6 meses o cada 3 meses si estoy ajustándole el manejo. En cuanto al manejo de las comorbilidades que suelen tener estos pacientes, las más importantes, pues entre ellas está la obesidad. La obesidad se va a manejar de manera no farmacológica claramente, pero también puedo iniciar manejo farmacológico si tiene un índice de masa corporal mayor a 27 y aquí puedo utilizar análogos del GLP-1 o análogos del GLP-1 con GIP, perdón que me equivoqué ahí, que es el tirzepatide, o incluso hablan de los inhibidores del SGLT2, pero los inhibidores del SGLT2 no tienen autorización FDA, INVIMA, lo que quieran, para reducción de peso. Y hay otros medicamentos que ayudan a reducir peso, pero no tienen efecto hipoglicémico, entonces rara vez los vamos a utilizar en un diabético. Y la cirugía metabólica la voy a indicar en el paciente con índice de masa corporal superior a 30 que no haya logrado una mejoría con manejo farmacológico y con manejo, pues con cambios en estilo de vida. Se llama cirugía metabólica porque logra remisión de más del 80% de los pacientes y también disminuye complicaciones macro y microvasculares con una baja tasa de complicaciones, pero pues tiene muchas implicaciones su realización, cambios en el estilo de vida, en la alimentación y demás, por lo cual los pacientes siempre deben ser valorados por un equipo multidisciplinario que avale la realización de la cirugía. En cuanto a la hipertensión, la guía recomienda tamizar cada 6 meses, deja como diagnóstico los criterios de AHA de 130-80, busca una meta de 130-80 basado en metaanálisis que ya nos confirman la evidencia de un control estricto de presión arterial y el manejo va a depender de qué tan hipertenso esté mi paciente y de si tiene o no tiene proteinuria. Si está por encima de 150, me voy con doble medicación, si está por debajo, con solo una. Y si tiene albuminuria, sí o sí debo incluir en mi manejo IECA o ARA2 o en su defecto
efecto calcio antagonistas no dihidropirínicos. ¿Listo? Y pues lo voy a hacer control y si no logra metas, pues le voy sumando medicamentos antihipertensivos. En cuanto a manejo de dislipidemia, si estoy en el escenario de prevención secundaria, ese paciente va con meta de menor de 55 de LDL y le voy a poner estatinas de alta intensidad. Si no logra mejoría, ezetimibe, y si no logra mejoría, terapias dirigidas al PCSK9. Mientras que si estoy en el contexto de prevención primaria, es decir, paciente que no tiene enfermedad aterosclerótica establecida, va a depender de la edad y los factores de riesgo cardiovasculares. Entre 40 y 75 años, todos van con estatina de moderada intensidad como mínimo. Y si tienen algún factor de riesgo cardiovascular, estatina de alta intensidad. Si tiene más de 75 años, la dudo. Y si está entre 20 y 40 años, si tiene factores de riesgo cardiovascular, puedo considerar el uso de estatinas. Las metas en general van a ser menor a 55 en prevención secundaria, menor a 70 en prevención primaria. La hipertrigliceridemia para beneficio cardiovascular solo se maneja si está mayor a 150 pese a estatinas y se maneja con icosapentil. De resto, para prevenir pancreatitis solo se va a manejar si está mayor a 500 y para eso voy a utilizar los fibratos. ¿Listo? No hay utilidad de combinar niacina ni nada por el estilo con fibratos para reducir el LDL o el riesgo cardiovascular, y las estatinas no tienen riesgo de demencia. Sí tienen riesgo de diabetes mellitus, pero el riesgo es muy bajo y nunca van a ser una contraindicación o una consideración para no iniciar estatina en un paciente. En cuanto a la antiagregación, pues como prevención secundaria se indica a todos los pacientes. Si se realiza una revascularización, terapia dual. Si tiene alto riesgo de sangrado, considerar considerar una estrategia de duración reducida con inhibidor de P2Y12. O si tiene mucho riesgo, pues considerar estrategias como el COMPAS. Eso sí es igual a todos los otros pacientes. ¿Qué sí cambia? Prevención primaria. La guía nos deja una recomendación de que podríamos considerar aspirina en prevención primaria en pacientes que estén entre los 50 y los 70 años con factores de riesgo cardiovasculares y sin riesgo de sangrado. Una calidad de evidencia bastante baja, pero dejan la recomendación. Y algo muy importante que también hablan más aquí es la esteatosis hepática. Se debería tamizar en todos los pacientes con diabetes mellitus y si se documenta deberíamos calcular el riesgo de fibrosis a través del FIB4. Si el FIB4 es de 1.2 para abajo, el paciente tiene bajo riesgo de fibrosis y le continúa el manejo usual. Mientras que si es de 1.3 para arriba, debo considerar que tiene riesgo de fibrosis y le debo hacer una fibroelastosonografía o un fibroscan. Si es menor a 8 kilopascales, le descarto la fibrosis. Si es mayor a 8 kilopascales, lo envío al hepatólogo porque muy probablemente tenga fibrosis. Y esto es importante porque 70% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen enfermedad esteatóxica hepática. ¿Y qué cambió en el manejo que les puse ahí? Que ahora para los pacientes que tienen fibrosis determinada por biopsia, tenemos un medicamento específico para la esteatosis hepática, que es el resmetirom. Entonces lo podríamos llegar a considerar. Y del manejo antihiperglicemiante, los GLP-1 y la pioglitazona tienen estudios pequeños, pero tienen estudios que muestran una posible reversión de fibrosis y un posible beneficio en este grupo de pacientes, entonces se podrían considerar. Y siempre considerar la cirugía metabólica también como manejo. Ahora, ¿qué hacemos con el paciente diabético cuando se hospitaliza? Lo primero es, a todos le tomamos una glucometría. Si está mayor a 140, le tomo la hemoglobina glicada. Y si está mayor a 180 en menos de 24 horas, en 2 ocasiones, le inicio manejo. El seguimiento lo voy a hacer con glucometrías preprandiales y a las 11 p.m. buscando una meta de 140 a 180. Y voy a realizar los ajustes según sea necesario. Entonces me llega el paciente, tiene indicación de manejo y voy a ver si tiene o no tiene vía oral. Si tiene vía oral le voy a calcular una dosis total de insulina, aquí dicen 0,2 a 0,3, casi todos los artículos realmente recomiendan 0,5 y esa dosis total de insulina que me da la voy a partir en dos. La mitad va para el basal, la otra mitad va para los bolos y esa a su vez pues la parto en 3 para poner cada uno de los bolos preprandiales. Si por el contrario el paciente no tiene vía oral, le voy a poner solo una insulina basal calculada 0,1, 0,15, 0,2 unidades por kilo. Y algo importante es que a ambos les voy a hacer un esquema correctivo, que eso es a lo que se refiere el plus. ¿Listo? Un esquema correctivo que básicamente es poner dosis correctivas de insulina según el control glucométrico del paciente. ¿Se pueden utilizar antidiabéticos orales? La respuesta es que pronto sí los inhibidores del DPP4, pero por guiada no hay una recomendación formal de su uso.
Cómo ajustar el manejo y demás, qué dosis iniciar, va a depender mucho del protocolo de cada hospital. Lo importante es que haya un protocolo y que ese protocolo sea dirigido por personas que sepan de manejo del paciente diabético de forma intrahospitalaria. En cuanto al egreso, los medicamentos que le voy a enviar para el egreso van a depender de su hemoglobina glicada. Si está menor a 7 lo dejo como venía, si está mayor a 10 va con base al bolo, si está entre 7 y 8 lo dejo con medicamentos orales y entre 8 y 10 medicamentos orales con análogo del GLP-1, siempre con un plan estructurado de egreso. Y en cuanto a las complicaciones, recordemos que hay complicaciones agudas y crónicas. Las agudas son las crisis hiperglicémicas y la hipoglicemia, y las crónicas son las micro y las macrovasculares. Y estas empiezan a presentar a los 5 años del diagnóstico en la tipo 1, pero desde el diagnóstico en la diabetes tipo 2 puedo encontrar complicaciones y por eso en la diabetes tipo 2 desde el diagnóstico las tamizo. En cuanto a las crisis hiperglicémicas, pues tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. La cetoacidosis diabética la voy a diagnosticar cuando mi paciente tiene glicemia mayor a 200 o antecedente de diabetes, porque recuerden que existe la cetoacidosis euglicémica, evidencia de cetosis sea en sangre o en orina y evidencia de acidosis metabólica. Por su parte, el estado hiperosmolar hiperglicémico requiere sí o sí más de 600 de glicemia, hiperosmolaridad entendida como más de 300 de osmolaridad efectiva y ausencia de cetoacidosis en ese contexto. Pero hasta un tercio de los pacientes pueden tener cumplir ambos criterios diagnósticos y tener una crisis mixta. Si mi paciente tiene una crisis hiperglicémica, el manejo va a tener 3 pilares. El primero son los líquidos endovenosos abundantes con cristaloides hasta que llegue a una glicemia menor a 250, en donde además de los cristaloides le pongo dextrosa. Y el otro pilar del manejo es la insulina, pero para la insulina necesito evaluar el potasio. Si mi potasio está menor a 3.5, no le puedo iniciar insulina y se lo tengo que reponer. Si está entre 3.5 y 5, le inicio la insulina, pero le pongo 20 mil equivalentes de potasio por cada litro de cristaloides que le ponga. Y si está mayor a 5, no hago nada, solo le monitorizo el potasio a las 2 horas. Si la insulina se la puedo iniciar en el estado hiperosmolar hiperglicémico, va a ser vía endovenosa a una dosis de 0.05 unidades internacionales kilo-hora. Si es una cetoacidosis diabética moderada o severa, también va a ser endovenoso con un bolo de 0,1 unidades internacionales por kilo, seguido de una infusión de 0,1 unidades internacionales por kilo hora. Y si es una cetoacidosis leve, le puedo dar manejo subcutáneo con un bolo de 0,1 unidades internacionales por kilo y luego 0,2 unidades internacionales por kilo cada 2 horas. Y se lo voy a continuar hasta que la glicemia sea menor a 250. En ese caso voy a empezar a titular a la baja, hasta que mi paciente tenga criterios de resolución, que básicamente es que ya no tenga cetonemia, que ya no tenga acidosis, que tenga esta recuperación del estado de la conciencia, buen gasto urinario, glicemia menor a 250 y osmolaridad menor a 300. En cuanto a la hipoglicemia se diagnostica en la diabetes según el valor de glucometría, no necesito de síntomas. Una hipoglicemia nivel 1 es entre 70 y 54, nivel 2 es menor a 54 y nivel 3 es cuando tiene alteración en el estado de la conciencia que requiere como de un apoyo externo. Siempre es importante valorar el riesgo de hipoglicemia, sobre todo hipoglicemia inadvertida, es decir, pacientes que han sufrido tantos episodios de hipoglicemia que ya su cuerpo no da señales de la misma. Y si mi paciente desarrolla hipoglicemia, la voy a manejar con la regla del 15. 15 gramos de dextrosa, idealmente vía oral en nivel 1, endovenoso en nivel 3 y en nivel 2 pues depende de las características del paciente, pero importante que si la administro vía oral sea agua con azúcar y ya, no grasas, no proteínas, y considerar el uso del glucagón si el paciente tiene la ampolla y no tolera la vía oral. Le pongo los 15 gramos de glucosa, que si van a ser endovenosos son 150 cc de dextrosa al 10%, y le hago control a los 15 minutos de glucometría. Si mejoró, perfecto. Si no mejoró, repito la fórmula. ¿Listo? Ya en complicaciones crónicas, la enfermedad renal diabética se maneja con cambios en estilo de vida, se maneja sí o sí con inhibidores del SGLT2 y si el paciente tiene albuminuria con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Si pese a esto persiste albuminúrico, le adiciono el finerenone y considero la adición de los análogos del GLP-1. En cuanto a retinopatía y neuropatía, pues se tamizan cada año aproximadamente. La retinopatía trimestralmente en embarazadas y la retinopatía solo se maneja cuando es proliferativa de alto riesgo con fotocoagulación o inyección anti-VEGF o cuando tiene edema macular con inyección anti-VEGF
y o corticoides. La neuropatía se tamiza con pinprick, con vibración y con monofilamento para sobre todo la polineuropatía simétrica distal. Recuerden que existen otros tipos de neuropatía como la autonómica, la cardíaca, gastrointestinal, genitourinaria, siempre tenerla en mente y manejarla si se presenta. Y si mi paciente tiene dolor neuropático, le puedo dar manejo con gabapentinoides, antidepresivos y bloqueantes de canales de sodio. El pie diabético, pues digamos que anualmente el paciente requiere revisión del pie y tamizaje de síntomas de enfermedad arterial periférica. Si desarrolla el pie diabético se categoriza de 0 a 2 dependiendo de las características de la pérdida de sensación protectora y la presencia o no de enfermedad arterial periférica. Y si desarrolla úlceras se maneja con descarga de la úlcera, desbridamiento si requiere, revascularización, manejo de infección, manejo con tópico, y si ya nada de eso funciona, manejo avanzado o amputación. Y con esto terminaríamos este video de resumen ejecutivo rápido de la ADA 2025. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible.